No queremos juegos, queremos revolución. Así es como comenzaría uno de los eventos deportivos más importantes en la historia de México. México 1968, Juegos Olímpicos. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Siendo esta la 19ª edición, se inaugurarían los Juegos Olímpicos de 1968, el 12 de octubre, y terminarían o tendrían su culminación hasta el 27 de octubre del mismo año. Todos estos Juegos Olímpicos tendrían un punto clave, el cual sería que México venía de una gran polémica o de un momento bastante fatídico, el cual sería la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Aun con estas adversidades, el presidente Gustavo Díaz Ordaz no tendría duda de inaugurar y pararse orgullosamente enfrente de todos para dar inicio a este gran evento deportivo. Pero para todo esto, para que este gran evento deportivo fuera en México, tuvo que haber una historia antes. 1952 y 56, México peleó por la candidatura para los Juegos Olímpicos. Lamentablemente se le negaría, hasta que en 1960 se le otorgó la candidatura y la sede de los Juegos Olímpicos del 68. A partir de ese momento, el Comité Disciplinario de Deporte de México puso todo su empeño en tener una sede y zonas dignas para que este se llevara a cabo. Mayoritariamente se realizaría en Ciudad de México. Solamente 3 sedes y 4 estadios serían los que pasarían los límites de la ciudad, a la vez que se realizarían 2 villas olímpicas y se asignarían 3 hoteles para que se albergara a los participantes, entrenadores y el Comité Olímpico. Estos Juegos Olímpicos también se caracterizarían, pues dado a que participarían un total de 112 países, teniendo un total de 5.581 atletas, 781 mujeres y más de 4.500 hombres, en un total de 20 deportes. Obviamente, México participaría en estos Juegos Olímpicos. Para estos Juegos Olímpicos serían un total de 172 eventos, de los cuales, como ya dije, eran 20 deportes, pero 18 deportes eran completamente de participación olímpica y 2 eran solamente de exhibición. Datos curiosos de estos Juegos Olímpicos: a Sudáfrica se le negaría la participación, pues dado a las políticas racistas. Alemania, como bien sabemos, venía de la Segunda Guerra Mundial y todavía no había un buen acuerdo y estaba dividida. Este sería el primer evento deportivo en la cual Alemania participaría prácticamente dividida en dos, o participaría 2 veces en el mismo. A la vez que destacó por la participación primeriza de países como Paraguay y El Salvador en los primeros Juegos Olímpicos de ellos. Siguiendo con los mismos datos curiosos, serían los primeros Juegos Olímpicos hechos o realizados en lo que sería un país en vías de desarrollo. Obviamente lo que buscaba Díaz Ordaz con estos Juegos Olímpicos, a pesar de que ya después primero no los quería hacer y después estaba todo bien contento, es promover al país. Lamentablemente esta promoción también se llevaría a lo que sería una promoción mala, pues dado a que en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 10 días antes fue la matanza. Los estudiantes lo que buscaban es que a los ojos del mundo se vieran sus quejas y todo aquello por lo cual ellos estaban completamente en desacuerdo con el gobierno. Claramente México se encargaría, mi México de oro, se encargaría de callarlos y silenciarlos de la manera más violenta que se les pudo ocurrir. Pero pues eso terminaría sin importar, pues dado que México, como siempre, ponía una bonita cortina, daría inicio a los Juegos Olímpicos de 1968.
Ya con esto iremos con lo que es un poquito más la historia en sí, de cómo le fue tanto a México como a los demás países en las medallas y en cada uno de los deportes. Bueno, pues aquí abajo tengo parte del medallero olímpico. Obviamente México tendría una participación no muy destacada, llevándose 9 medallas, siendo 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Pero a comparación de Estados Unidos, que se llevó un total de 167 medallas, pues quedamos bastante lejos. La verdad es que países como México no tuvo una muy destacada participación a comparación de lo que fue la Unión Soviética, Japón, Alemania, bueno, las dos Alemanias claramente, Alemania Occidental y Alemania Oriental, que entre las dos juntando sus medallas casi igualan prácticamente a otros países. Por ejemplo, Hungría tendría gran participación, Reino Unido, México lamentablemente no pintaría casi para nada en esto. Como Estados Unidos, Unión Soviética, las Alemanias, Inglaterra y demás tendrían grandes participaciones en 100 metros planos, 200 metros, relevos, lanzamiento de jabalina, levantamiento de pesas y demás deportes, los cuales siempre han sido de gran utilidad y de gran apoyo a la vez que han sido los más llamativos de cada Juegos Olímpicos. Obviamente México, pues teniendo 9 medallas, se llevaría prácticamente más los reflectores en vez de por sus participantes, sino más que nada por las polémicas que hubo dentro de todos los Juegos Olímpicos. Porque según se dice, demás países como eran los sudamericanos y los europeos habían solicitado a Díaz Ordaz un poco más de tiempo para poderse adaptar a lo que era la altura de la Ciudad de México. Que eso siempre ha sido un problema en todos los deportistas y en todos los eventos deportivos que se han realizado. Obviamente Díaz Ordaz, al no querer gastar o no querer tener tanto gasto económico, se negaría a lo mismo y terminaría teniendo problemas con lo del comité del jurado, bueno, con el jurado de los Juegos Olímpicos por la misma situación, porque el jurado no sabía absolutamente nada de esa solicitud que se le había dado a México antes de los Juegos Olímpicos. A todo esto, no solamente se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos en México, también se llevaría a cabo lo que fueron los Juegos Culturales, juegos en los cuales se podría decir que eran de conocimientos científicos y cosas un poco más didácticas. Esto igual en 1968, pero la verdad sinceramente no obtuve mucha información de lo mismo, o sea, que pues, sería mentira aquí y decirles que no, es que tal persona que no sé qué, porque claramente no sé. Como dato curioso, perdonen por no tener una imagen de lo que voy a decir, México tendría una gran participación en fútbol, cosa que es extraño. Pasaría la fase de grupos en un grupo en el cual estaba con Francia y con Ghana. De ahí, en cuartos de final se encontraría España, que ya no sería España, una España muy fuerte, y le terminaría ganando por 2-0. De ahí, tiempo más tarde, se encontraría contra Bulgaria y Bulgaria ganaría 3-2, cosa que benefició bastante a México porque quieran o no, eran semifinales y se podía obtener la medalla de bronce. Pero se encontraría con una Japón que de plano eran unos monstruos y terminarían encajándonos 3 goles. Si no me equivoco, en los periódicos de parte de, bueno, en esos tiempos de los Juegos Olímpicos, llamaban a esto como la gran venganza de México, porque en 1930 España le dio la bienvenida a los Juegos Olímpicos a México y le metería 5 goles. Tiempo más tarde igual nos volveríamos a encontrar con varios de estos jugadores en un mundial que sería en 2 años. Pero pues así es. Esta es la situación. Con esto ya terminaría mi video. Prácticamente sería todo. De ahí en fuera seguirían nada más las polémicas. Bueno, un punto importante es que Díaz Ordaz, después de estos Juegos Olímpicos, tardó meses para aceptar la responsabilidad por parte de la matanza de Tlatelolco, pero obviamente México ya no tenía los reflectores del mundo. Solo como dato curioso.
Bueno, pues eso sería todo por mi parte. La verdad es que me divertí bastante. Espero les haya gustado. Igual pues no es el mejor video, pero es un poco más informativo. Y pues es eso. Esos fueron los Juegos Olímpicos de 1968. Coman rico.